Las actas de las sesiones 334 y 335 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de las sesiones 336 y 339 se pone a disposición de los diputados. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta del día de hoy. Tenemos que se han presentado por su excelencia el presidente de la República, urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Proyecto de ley que establece como agravante el incendio de la cabina de un camión. En realidad es el proyecto de ley que modifica la figura del delito de incendio en el Código Penal. Eso fue lo que despachamos ayer. Despachamos ayer, sí. B. Establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, que está en tabla para el jueves, y que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el uso, para tipificar la sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. También se recibió moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar el número máximo de firmas requeridas para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, que en la actualidad son 10. Correo electrónico del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, por el cual se confirma la asistencia del señor subsecretario, que ha sido invitado, especialmente señor presidente para esta ocasión, señor Máximo Pavés, y se confirma también la asistencia de la señora Isabel Vélez, ella es tributarista. Comunicación de la señora, de los diputadas Camila Rojas, Boris Barrera, Jorge Brito, Gabriel Asensio, Alexis Sepúlveda, solicitan poner en tabla la moción parlamentaria que declara nula la ley de pesca. Correo electrónico de la Defensoría de la Niñez, por el cual se remite oficio de la Defensoría, que remite observaciones y recomendaciones en relación al proyecto de ley que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, recordando que en la sesión del jueves pasado estuvo presente la Defensoría a través de Janina Mondino, que hizo presente las mismas observaciones que ahora llegaron por escrito. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Adelante. Solo recordarle, cuando sea posible, dos cosas: que podamos continuar con la tramitación del proyecto de delitos económicos, que es un proyecto al cual esta comisión le ha dedicado mucho tiempo, con un gran trabajo académico. Yo sé que la contingencia siempre manda, pero en la medida de las posibilidades que usted pueda tener, si lo pudiera considerar, ya que nos queda bastante poco para despachar ese proyecto. Y sobre todo porque con los últimos fallos judiciales que se han conocido en la opinión pública, yo creo que hay un clamor para que este tipo de delitos tengan sanciones efectivas, y nosotros hemos hecho un trabajo serio, acucioso, y que sería bueno concluirlo. Y en segundo lugar, presidente, nosotros presentamos un proyecto de reforma constitucional para establecer una renta universal de emergencia, para que también pudiéramos discutirlo en su mérito y para que el diputado Fuenzalía también haga indicaciones a ese proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Efectivamente, el tema de delito económico, y ayer estuve conversando con uno de los profesores que está llevando este tema. La idea es retomarlo la próxima semana porque, tal cual usted señala, queda muy poco que tratar, y la idea es despachar rápidamente este proyecto que hemos trabajado ya hace harto tiempo. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Sobre puntos varios. Terminada la cuenta y terminados los puntos varios, la sesión de hoy día tiene como propósito continuar con el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, boletín 13.555-07. La comisión acordó despachar en particular el proyecto en esta sesión. Se ha invitado al efecto al señor ministro secretario general de la Presidencia, al señor subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Que ninguno de los dos está, por lo visto. Entonces, señor secretario, deberíamos entrar a discutir la indicación sustitutiva que quedó pendiente en la sesión pasada, que corresponde a la indicación de los señores Fuenzalía, Curcoque y Santana. Exacto, señor presidente. Complementarios, sí. Sí.
¿Está seguro que invitó al subsecretario, presidente? Sí. Por lo menos está en la convocatoria, señor diputado. Gracias, presidente. Ha pedido la palabra el diputado Fuenzalía. Sí, presidente, como la indicación está en poder de todos ustedes hace una semana, yo creo que todos se la entregaron a los expertos y todos más o menos la conocen. Y por lo mismo nosotros, o sea, yo creo que nos vamos a demorar bastante, tenemos menos tiempo hoy día, 1 hora y media. Yo propongo que en vez de que el secretario lee lectura completa, yo pudiera explicar algunos aspectos generales, luego el diputado Santana aspectos más de recaudación, matemáticos, para que el diputado Walker pueda financiar su proyecto de reforma constitucional de renta universal de emergencia. Obviamente tendría que votar a favor de nuestra alternativa. Y también nos acompaña la experta Isabel Vélez, tributarista, para contestar cualquier pregunta que nos exceda a nosotros. Si le parece, o le parece a la comisión. Sí, señor diputado, este texto lo tenemos hace más de una semana. Creo que para poder aprovechar el poco horario que tenemos el día de hoy, vamos a proceder en los mismos términos que usted ha propuesto. Por lo tanto, le entrego la palabra al diputado Fuenzalía para que pueda explicar en términos generales la propuesta de indicación. Muchas gracias, presidente. Lo que nosotros hemos propuesto es un mecanismo de recaudación. A nosotros nos interesa que en materia tributaria, sobre todo en este tiempo donde sabemos que hace un año con una recaudación fiscal posiblemente menor a lo que habitualmente está recibiendo el Estado, tenemos que establecer mecanismos que tiendan a la recaudación y también a los incentivos a esa recaudación, porque sabemos que efectivamente los impuestos son voluntarios en Chile. Bueno, en la mayoría de las partes del mundo son siempre voluntarios, y el Estado, si no se pagan, tiene que perseguir, invertir recursos en perseguir. Nosotros hemos presentado también un impuesto que es voluntario, pero también en la lógica de tener incentivo para que se pague ese impuesto, y no ocupar recursos en persecución. Lo que plantea el proyecto son dos mecanismos, que son obviamente complementarios, o sea, la utilización de uno no excluye al otro. Uno es a los constituyentes que están sujetos hoy día al impuesto de primera categoría, un impuesto único y sustitutivo respecto de este pago, que no haría derecho a rebajar el impuesto determinado de los créditos asociados a la utilidad acumulada, porque hay que tener claro que nosotros tenemos un sistema tributario que es integral, donde finalmente las personas no es que pague el impuesto a la renta y pague finalmente como persona natural la tasa completa del global complementario, son integrados, por lo cual uno rebaja. Entonces cuando se dice yo pago un 27 o pago un 40, no paga un 27 y un 40, paga finalmente un promedio que es cercano al 20-23%, esa es la verdadera recaudación que hay en Chile. Nuestra propuesta establece una tasa en el caso de las pymes, porque si bien las pymes pueden tener ese FUT y no hay que dejarla, sería discriminatorio dejarla afuera, de un 5%, pero donde realmente quiere apuntar es obviamente a los otros contribuyentes que son empresas, obviamente, que tienen FUT porque generaron muchas utilidades desde el año 83 y pertenecen a personas con alto patrimonio que podríamos clasificar de súper ricas y súper ricos. Y por lo mismo, obviamente, que pueden aprovechar esa utilidad que hoy día está acumulada, que son varios miles de millones de dólares, pudiendo retirarlo este año a una tasa del 10%, que no excluye obviamente pagar los impuestos a la renta, y el próximo año un 20%. ¿Por qué esa diferencia? Porque estamos incluyendo a los FIP. Los FIP hoy día, si retiran las utilidades del FUT, tienen que pagar solamente el global complementario. Entonces, nosotros estamos dándole una opción a los FIP también de retirar, ya que no pagan impuestos de una categoría, puede retirar utilidades de esos fondos de inversión privada. Eso es una innovación que tiene este sistema. Bueno, el ejercicio de la opción sabemos que este año y el próximo año, y el modelo que se emplearía respecto al aprovechamiento del FUT y el retiro del mismo. La segunda propuesta es la propuesta que se refiere a la repatriación de bienes o rentas que se encuentran en el extranjero y que obviamente podrían acceder a ella los contribuyentes domiciliados en Chile, sean residentes o establecidos en Chile.
Ambas, tanto esta tasa que fue que puse al principio, también fue aplicada en el gobierno de la presidenta Bachelet, un poco un mecanismo bien parecido que estableció una tasa variable. Y también estableció esta posibilidad durante el año 2015 con una tasa del 8% de repatriar bienes y repatriar rentas. Bienes y rentas que se generan no de manera ilegal, como de repente yo he escuchado a algunos que han dicho que esto es sacar plata de Chile ilegalmente al extranjero. No. Bueno, sería bastante difícil hacerlo. Tendrían que atarse los billetes al cuerpo y pasar por la aduana y llevar la plata a un banco en el extranjero. Si aquí lo que se trata son rentas que se generan en el extranjero. ¿Por qué? Porque la persona que tiene muchos recursos invierte, por ejemplo, en instrumentos financieros como derivados. Y los derivados, que si bien tenemos una ley, se generan afuera, generan la ganancia de capital afuera y no vuelven a Chile. Bienes raíces que se compran en el extranjero, o otros tipos de ganancia de capital que se generan, ¿sí? O comisiones que pueden pagarse de repente en el extranjero por ventas que se generan. Entonces, toda esa plata que está afuera se generó de manera lícita, pero no se ha traído a Chile, no se ha declarado en Chile, por lo que no se ha pagado impuestos. Nosotros también estamos en esa misma lógica, abriendo esta ventana, como la abrió la presidenta Bachelet, por eso consideramos que es una medida totalmente moral, porque así como se apoyó el 2014, se puede apoyar perfectamente hoy día en abrir, en este minuto excepcional, un periodo de un año, el año 2021, con la misma tasa del 8%, y tomando la experiencia que fue extremadamente positiva ese año. Se calculó, y eso lo va a decir el diputado Santana, que se calculó en ese minuto que se iba a repatriar cerca de 500 millones de dólares, y se repatriaron 1.500 millones de dólares. Pero el problema es que quedó muchos bienes en el capital subyacente de algunas sociedades, porque claro, se declararon las acciones y bienes de esas sociedades, o sea, perdón, bienes particulares y acciones de esa sociedad, pero muchas veces bienes propiedades de las sociedades no se pudieron declarar en ese minuto. Y también generó, como era la primera vez que se hacía en Chile, creó mucha suspicacia de personas que no se atrevieron a hacerlo, porque no sabía si finalmente Impuesto Interno iba a perseguirlos de otra manera, pero funcionó bastante bien. Yo creo que es un incentivo hoy día que se pueda repetir con esa experiencia que fue buena. Y situación que la mayoría de los países, ayer me llegó un informe en español se diría como, bueno, repatriaciones que se hacen en otros países. No, es que se dice, en inglés es un sistema, los disclosures que se producen en los países de la OCDE. Pero como yo no sé si todos manejan el inglés, quiero decir que de una manera en español sería como, claro, los presupuestos, los bienes que ingresan al país, del residente. Pero lo que uno ve ese análisis que me llegó ayer y todos los países de la OCDE, todos han establecido estas ventanas, incluso por 3 años, 7 años, con tasas que van entre el 2 y el 8%, incluso para atraer las herencias que se generan en el extranjero. Todos los países de la OCDE, por lo cual esto no es algo que se inventó el 2014, que lo estemos reeditando, sino que es algo que comúnmente se hace en los países de la OCDE, justamente porque hoy día con un mercado globalizado se generan ingresos y ganancias de capital afuera. Y finalmente la única forma de atraerlos es darle una tasa para que lo puedan traer al país, no necesariamente traerlo, pero declararlo y pagar un impuesto. Y todo este sistema finalmente lo que busca es una sola cosa, que es que los impuestos son para recaudar, para que el Estado cuente con recursos, para financiar políticas sociales, políticas públicas, y sobre todo hoy día que necesitamos con urgencia, porque no sabemos cuánto se va a expandir esta pandemia, es tener mecanismos tributarios que recauden y que ojalá el Estado no gaste nada en recaudarlo, sino que hayan incentivos para que se recaude. Este es un poco el impuesto que nosotros hemos propuesto y por su intermedio, presidente, darle la palabra al diputado Santana para que hable de números, porque finalmente todo esto tiene que tener una matemática que se traduzca en que la ley finalmente va a poder lograr el objetivo tributario que, como le vuelvo a repetir, es recaudar. Muchas gracias, diputado Fuenzalida. Diputado Santana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el ánimo de esta indicación es poder proponer recaudación efectiva sobre fórmulas y modelos que ya se han aplicado en el tiempo y que se están aplicando. Y quiero partir por la repatriación de bienes y capital, que el año 2014 fue parte del debate de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, donde fue el único incentivo tributario que estuvo por sobre las expectativas y por sobre el informe financiero que en ese minuto el gobierno entregó.
En ese minuto el gobierno planteó de que la recaudación esperada fluctuaba entre 128 millones de dólares y 500 millones de dólares. Ahí el diputado Walker también participó en ese debate, imagino que se acordará de que las expectativas de la recaudación fue en términos reales mucho menor, porque se recaudó un poquito más de 1.500 millones de dólares. Nosotros partimos con un supuesto parecido por dos razones. Primero, porque el 2014 hubo 7.832 contribuyentes que hicieron uso de este, entre comillas, de esta facilidad de poder hacer esta repatriación a una tasa de un 8%. Y hay un universo, porque obviamente existió, en algún minuto se hizo un análisis cuando se estaba debatiendo, que solo el 10% del total de los potenciales recaudadores, contribuyentes que podrían hacer uso de este beneficio, terminaron haciendo. Y era por un tema principalmente de información, era un tema de procedimiento. Y nosotros decimos, bueno, ante ese escenario, ante esa situación en un escenario conservador, bueno, partamos con ese punto, con esa misma situación de lo que pasó en 2014. Una tasa de un 8% sobre un universo que nos permita recaudar 1.500 millones de dólares, porque existe el potencial capital en el extranjero y existe el potencial número de contribuyentes que serían parte de esta propuesta. Y quedaría un remanente no menor de personas que no harían uso de esta propuesta, ¿ya? O sea, también estamos en una situación en que mucha gente no se va a acoger a este beneficio. Y desde el punto de vista de lo que significa la recaudación del impuesto sustitutivo al FUT, pedimos varios antecedentes. Primero es cuál es la base de cálculo. Bien lo decía el diputado Fuenzalía. Uno de los problemas que hay con respecto al impuesto al patrimonio es que no existe base de cálculo. Y que lograr determinar una base de cálculo va a requerir de mucho tiempo y un costo infinito, y que el costo podría ser mayor a la recaudación efectiva. Y que podríamos entrar en un proceso inclusive de controversia judicial, porque podrían valorizar un bien raíz a un precio X, ¿ya? Y no necesariamente ese precio va a tener ya la avisación o la conformidad del contribuyente, y eso requiere obviamente un proceso demasiado largo, y para poder llegar a evaluar en estos procesos de tasación y retasación tiene un costo gigantesco, y una de las deficiencias que tiene el Servicio de Impuesto Interno es el capital humano con qué hacerlo. Entonces, sobre la misma base y entendiendo que teníamos que buscar bases tributables que sean que estén ya determinadas, preguntamos cuánto es el FUT acumulado, un FUT que viene del año 83 en adelante, ¿cierto?, hasta el 2014, y son 313.000 millones de dólares. Ese es el FUT acumulado, y en esa línea hacemos dos propuestas que, si te acoges a este impuesto sustitutivo este año, puedes pagar una tasa del 10%, y el próximo año una tasa del 20%. ¿Y por qué el 10% ahora y por qué el 20% el otro año? Porque obviamente producto de la contingencia que hay, lo que nos interesa es la recaudación más temprana. Por lo tanto, colocamos el principal incentivo ahora y no el próximo año. Y también revisamos qué ha pasado en la historia con respecto a incentivos extraordinarios de tributación sobre el Fondo de Utilidad Tributaria, y partimos con un supuesto básico, que es hiperconservador, que 1 de cada 10 contribuyentes, ¿ya?, que 1 de cada 10 o 1 de cada 10 pesos, o 1 peso de cada 10 que están en el Fondo de Utilidad Tributaria, se acogerían a la tasa del 10%, y 1 de cada 100 pesos que están en la base tributaria se acogerían al 20%. Y eso implica una recaudación de un poco más de 3.750 millones de dólares. Y ya también se ha dicho que este es un impuesto, entre otras cosas, que tiene que es de fácil recaudación, que genera incentivos, obviamente sin duda, que es de fácil fiscalización, porque la base ya existe, y elimina el crédito y aplica una tasa directa, que también eso es un tema fundamental, porque no olvidemos que todos estos impuestos, dentro de un proceso integrado, ya ha pagado la contribución del impuesto a la renta en las sociedades,
En consecuencia, uno tiene que revisar las tasas que ha tenido el impuesto a la renta desde el año 2014, del 83 en adelante hasta ahora. Y en consecuencia, en el escenario más básico, tendríamos un impuesto agregado de 20% para que se entienda que esto no es que paguen un 10%, esto significaría en un punto mínimo de partida de un 20% acumulado. Y como bien lo planteó también el diputado Fuenzalía, esto es la expectativa de una renta básica de emergencia, explicaría que podríamos financiar en un punto conservador de $500 y un poco más por persona en un universo de 10 millones y medio de chilenas y chilenos. Y nuestra propuesta, que será materia de revisión obviamente de Hacienda, estimamos que partiendo de un escenario ultra conservador a un escenario moderado, la fluctuación de la recaudación fiscal potencial sería entre 5.200 millones y 14.000 millones de dólares. Eso es, presidente, y como dije, yo creo que hay cosas que son súper objetivas, que las bases están, que la fiscalización es, obviamente, y que el costo de la generación de esta recaudación es muy baja, y principalmente en el tema de la repatriación de capitales hay un stock de capitales y hay un stock de contribuyentes que están ahí para hacer uso de esta tasa del 8%. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Santana. ¿Qué les parece si termina de exponer la indicación y después entrego la palabra a los señores diputados? ¿Sí? Entonces le vamos a dar la palabra. Ya, ok. Sí. Diputado Walker tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer al diputado Fuenzalía y al diputado Santana por su exposición. Agradecer también la presencia de la señora experta tributaria que va a poder tomar también alguna de nuestras preguntas, la señora Isabel, ¿no? La señora Isabel Vélez, muy bienvenida, muchas gracias por la disposición a colaborar con esta comisión. Simplemente un comentario y una pregunta, presidente. Porque, a ver, estas indicaciones del diputado Fuenzalía y el diputado Santana, y entiendo que son del diputado Luciano Cruzcoque también, primero sería muy interesante conocer cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de las mismas. Y lo digo, señor presidente, porque, a ver, se nos denostó durante mucho tiempo a quienes hemos presentado propuestas en el marco de este proyecto de reforma constitucional por estar haciendo algo que según algunos era inconstitucional. Libertad y Desarrollo nos señaló que estábamos afectando la institucionalidad, y otros como el profesor Patricio Zapata validaron en su exposición el mecanismo de la reforma constitucional con el objeto de establecer tributos específicos y transitorios para financiar una renta universal de emergencia, que es el propósito del proyecto, no así la afectación, porque sabemos que la propia Constitución prohíbe los impuestos de afectación, y por eso, para tranquilidad del diputado Jorge Alessandri, no le incorporamos esa parte de que afecta a un fin determinado. Están las motivaciones del proyecto. Entonces, yo quiero valorar que el diputado Fuenzalía, el diputado Luciano Cruzcoque y el diputado Santana validen con sus indicaciones el mecanismo de la reforma constitucional como un mecanismo válido para, a través de un artículo transitorio en la Constitución, por única vez establecer un tributo para financiar una renta universal de emergencia. Muchas gracias, porque eso es lo que uno espera de los parlamentarios, ¿no? Que hagan propuestas, y es lo que hemos hecho. Y por eso es que en la Democracia Cristiana presentamos una indicación, una propuesta al proyecto que ha liderado la diputada Camila Vallejo, que es miembro permanente de esta Comisión de Constitución, y propusimos aumentar transitoriamente también el impuesto a la renta a las mega empresas, que son las que tienen ingresos sobre 41 millones de dólares al año, y terminar con las exenciones tributarias. Hoy
hemos recibido una gran noticia porque Ignacio Briones, candidato presidencial de Bópoli, señala que está a favor de terminar con las exenciones. Gran noticia porque se lo pedimos cuando fue ministro de Hacienda, se comprometió a enviar en septiembre del año 2020 como ministro de Hacienda una propuesta para terminar con las exenciones a las grandes empresas, estamos hablando, no todas las exenciones, y parece que ahora sí como candidato presidencial, algunos meses después, está disponible 7 meses después a que podamos perseverar en esta idea. Es una gran noticia porque es parte de nuestra indicación. Pero ¿cuál es el problema, vos, presidente? Que Chile Vamos y los diputados de Chile Vamos, entre ellos el diputado Fuenzalía, entre ellos el diputado Santana y el diputado Cruzcoque, votaron en contra de nuestra propuesta para terminar solamente con 2 exenciones, que son las que hay consenso absoluto en la comisión. Las exenciones del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, a la ganancia de capital, y las exenciones que benefician a los fondos de inversión privados, que nadie se explica por qué están exentas de pagar impuestos por el mayor valor. Entonces, yo tengo la mejor disposición de analizar todas y cada una de las propuestas de los diputados de Chile Vamos, pero si nosotros aprobamos alguna de estas propuestas y ellos después en la sala van a votar en contra, nuevamente la idea de legislar el corazón del proyecto, que es el impuesto al patrimonio, es el fin de las exenciones y es este aumento transitorio de 3 puntos, el impuesto a la renta de las megaempresas, la verdad es que no nos sirve de nada, porque ahí sí que no vamos a recaudar nada. Yo no quiero que nos pase lo que nos pasó en la votación del tercer retiro, que se rechazó la norma permanente que permitía sortear con éxito al Tribunal Constitucional. Incorporamos todo lo que nos pidió los diputados de Renovación Nacional. Le incorporamos la expresión por única vez, le eliminamos la frase que esto era para regular el ejercicio del derecho a la seguridad social, votaron en contra de la comisión y votaron en contra de la sala. Entonces, de buena fe, queremos concurrir a un diálogo si es que hay disposición real a llegar a un acuerdo y tener los 3/5 o 2/3 que en definitiva se requieran en la sala del Senado. Eso, un comentario. Lo segundo, una pregunta, como el tiempo es agotado y el presidente ya me va a recordar el límite del tiempo que tengo, solo no puedo comentar todas las propuestas de los diputados de Chile Vamos, pero simplemente quiero hacer una pregunta respecto de una, porque efectivamente tiene razón el diputado Santana. Yo estaba en la Comisión de Hacienda el 2014 cuando aprobamos esta indicación del gobierno de la presidenta Bachelet, era parte del proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet para establecer un registro de capitales. Y efectivamente el proceso fue un éxito y recaudó mucho más que lo que el propio ministro Alberto Arenas en ese entonces estimaba. Una muy buena noticia. Recaudamos más y con eso además logramos financiar la gratuidad en la educación superior, al menos para el 50% de los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Pero la lógica indica, y así se han hecho en otros países, que este mecanismo tiene que ser esporádico, no permanente, porque de lo contrario no sería un régimen excepcional, y que cuando se plantea por segunda vez, la tasa tiene que ser mayor, no tiene que ser igual, porque tiene que haber un castigo, entre comillas, o llevado a términos financieros, un interés, un costo, para quien no registró capitales que tenía el exterior la primera vez y lo hace la segunda vez. Pero la propuesta de los diputados Fuenzalía, Cruzcoque y Santana vuelve a proponer la misma tasa, el 8%, siendo que la propuesta que envió el presidente Piñera en esta administración bajo esta legislatura proponía un aumento, un 10%. Entonces no entiendo por qué vuelven atrás y vuelven a proponer un 8%. Entonces, la pregunta específica es, ¿por qué no establecemos una tasa mayor? Por ejemplo, de un 20%, que permitiría recaudar más y que le daría una señal a los contribuyentes, oiga, cuando nosotros generamos una ventana para el registro de capitales, aprovéchela, porque si no la aprovecha, después le vamos a cobrar más.
Eso es lo que tendría sentido desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista financiero. Así que solo esa pregunta específica, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Walker. Me pidió la palabra la diputada Camila Flores y después la diputada Pamela Giles. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, a la experta que nos acompaña el día de hoy también. Me alegra mucho tener expertas mujeres en materia de economía. Presidente, solamente señalar lo siguiente. Yo creo que con la exposición que ha hecho el diputado Gonzalo Fuenzalía, también lo que ha complementado, por cierto, el diputado Alejandro Santana, queda bastante manifiesto la envergadura, la importancia en cuanto a la diferencia de lo que nuestra propuesta vendría, cierto, a recaudar, a diferencia de la propuesta que está haciendo la oposición. En términos generales, recordar la exposición de hace algunas semanas que tuvimos por parte del director de Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, que señalaba que era bastante reducida la cantidad de personas denominadas, entre comillas, súper ricos, que no eran esos cerca de 6.000 que se supone, ¿cierto?, el proyecto señalaba, sino que eran algo un poquito más de 1.400 personas, más allá, ¿cierto?, de las dificultades y de lo caro que es recaudar lo mismo. Ahora, claramente este es un proyecto que sin lugar a dudas generaría efectos inmediatos, la cantidad de dinero a recaudar sería mucho más superior que la que el proyecto de la oposición, ¿cierto?, está buscando, y por eso es que nosotros esperamos, más allá de las consultas por su intermedio, presidente, que hace legítimamente el diputado Matías Walker, ¿cierto?, en cuanto a los porcentajes, que eso lo podremos debatir en torno, ¿cierto?, al debate en particular del proyecto, pero claramente es una propuesta sumamente atractiva. Yo me atrevería a decir que es mucho más atractiva incluso que la otra, porque si aquí lo que buscamos finalmente es recaudar para ayudar a los chilenos que están en dificultades producto de la pandemia, y es esa la finalidad del proyecto y no otra, ¿cierto?, claramente esta es una propuesta mucho más atractiva. Por eso, presidente, me parece que los números hablan por sí solos, eso no está sujeto a interpretaciones, son cifras objetivas, y por lo tanto me gustaría saber cuál también, presidente, va a ser la metodología, si es que vamos a votar algo el día de hoy, y aprovecho a consultárselo, presidente, porque a las 17 horas yo estoy citada a la Comisión de Bomberos y Desastres Naturales para saber si vamos a alcanzar a votar, ojalá quizás antes de eso, porque después me tengo que retirar por tope horario con la otra comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Le informo que la citación de hoy día, y está acordado por la comisión, es despachar en particular el proyecto en esta sesión, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente vamos a tener que tener una sesión más extendida. Se lo hizo por el tema de la comisión de bomberos. Diputada... tema del Comité de Renovación Nacional que lo resuelve el comité. Ya, diputada Pamela Giles, después la diputada Camila Valle. Gracias, presidente. Presidente, yo también saludo la iniciativa que han traído los diputados, algunos miembros titulares de esta comisión y otros que no son miembros titulares de esta comisión de Renovación Nacional. Que me parece muy adecuada la exposición que se hizo, salvo la ciutiquería inaceptable, hablar en palabras intraducibles en inglés, pero bueno, en fin, el mal gusto no es depositario necesariamente de nadie. Me parece interesante la propuesta, sin embargo, presidente, con el ánimo de ser prácticos y avanzar, que usted sabe, presidente, que es siempre lo que a mí me motiva, yo me preguntaría más bien qué opina Desbordes. Y me preguntaría qué opina Desbordes porque estamos en un momento en el país en que lo que estamos viendo es cuáles son los votos que tenemos para aprobar una u otra propuesta. Y yo tengo la impresión de que esta propuesta no viene avalada por los votos que requeriría. Es una impresión que me gustaría que me fuera respondida. Yo creo que es una propuesta que no puede comprometer una cantidad de votos suficiente para que si la incluimos en el proyecto total, se apruebe. Es una propuesta que a mí no me satisface y que yo la voy a votar en contra, salvo que me digan que Desbordes la aprueba. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Me pidió la palabra la diputada Camila Vallejo y el diputado Diego Ibáñez. ¿Se escucha, presidente?
Bueno, gracias por darme la palabra, presidente. Saludar a los diputados y diputadas, miembros de la comisión, titulares y no titulares, además que están aquí presentes. A los invitados e invitadas, a la experta que viene en defensa de la propuesta del diputado Fuenzalida y Cruzcoque. Mire, la verdad es que yo tengo algunas dudas que las voy a realizar después. Me sumo obviamente también a la inquietud de la diputada Pamela Giles. Yo tengo la impresión que esto no es una propuesta de Mario Desbordes ni de todo el Partido Renovación Nacional. Es una idea, una ocurrencia interesante, que tuvieron algunos parlamentarios más contraria a la idea matriz del proyecto que estamos, perdón, no sé si hay un diálogo, ya quizá interesante conocer, pero... Por favor, solicito que escuchemos a la diputada Camila Vallejo mientras está exponiendo. Gracias, presidente. Pero es contraria a la idea matriz, yo creo que es importante señalarlo, más allá de que sea interesante y que viene a legitimar la atribución que estaríamos teniendo mediante reforma constitucional, el poder crear un impuesto transitorio para recaudar con ciertos propósitos, y creo que eso también es valorable, y agradecemos a los parlamentarios la presentación de esta propuesta porque la legitima esa idea y esta posibilidad y este camino. Más después de estudiar y revisar en detalle el proyecto con las expertas y los expertos del equipo económico y de abogados y abogadas tributaristas, efectivamente es contrario a las recomendaciones internacionales. Estamos hablando de que todas las recomendaciones internacionales llaman y solicitan a los estados a nivel mundial aumentarle los impuestos a los multimillonarios, a los súper ricos, a los supermillonarios. Y las dos propuestas que se presentan acá son básicamente medidas de beneficios tributarios, de incluso reducciones de impuestos a quienes tienen más. O sea, la propuesta, por ejemplo, en relación al food, implica una renuncia del fisco a gravar con impuestos las utilidades del food. Y más aún, una reducción de impuestos que puede llegar hasta un 35%, presidente. Estamos hablando de hasta un 35% de reducción para quienes se acojan a este beneficio que proponen los parlamentarios de Renovación Nacional. Y esto se traduce en que mientras mayores ingresos y patrimonio, por cierto también, tenga una persona, mayor será el ahorro tributario al que podría acceder. Es decir, si yo tengo 100 en mi food al 31 de diciembre del 2016, yo bajo la norma actual podría llegar a pagar un poco más de un 40% si estoy en el tramo superior, pero con la propuesta... Interesante, una gran ocurrencia, pero la verdad es que con esta propuesta yo podría llegar a tener una reducción de un 35% si estoy en los tramos más altos. Es decir, esto es una propuesta pro ricos, no es una propuesta que busca recoger las recomendaciones internacionales en un momento además donde los que han acumulado más durante décadas, en este periodo concreto, en este año, han aumentado esa recaudación y esa acumulación de riqueza hasta en un 74%. Por eso, presidente, lo que hemos dicho es que al menos no es adecuado en este contexto, sobre todo en este contexto, avanzar en una propuesta así. En lo concreto es contraria a las recomendaciones internacionales y si hacemos un juicio político, yo diría que además es inmoral. Y lo reafirmo. Y la otra propuesta de la repatriación de capitales, pero efectivamente esto también es un perdonazo a quienes no hicieron la repatriación. El Estado, a través de sus organismos correspondientes, lo que debería estar haciendo es fiscalizando y persiguiendo a quienes no cumplieron con la ley. No decirles, mira, ¿sabes qué? Nosotros no te vamos a fiscalizar, mejor te proponemos otra norma igual a la anterior de repatriación y además a la misma tasa. A la misma tasa. Esto es otro beneficio tributario, es un perdonazo a quienes no cumplieron con la última reforma tributaria. Entonces, la verdad, presidente, es que yo creo que está bien, puede ser una propuesta interesante, puede ser una propuesta que es discutible, pero en el marco de una propuesta de impuesto a los súper ricos que busca aumentar la recaudación a partir de los que más tienen, gravándole más, esto es totalmente contrario a esa idea matriz. Y yo quisiera preguntar a propósito de la recaudación, me parece un debate interesante, pero si es por recaudación, también alguien podría proponer aumentar el IVA y se estaría recaudando muchísimo, pero sería regresivo. Entonces, no podemos mirar solo la recaudación en abstracto. Tenemos que preocuparnos de una recaudación que implique recaudar a través de una norma progresiva y no regresiva.
Pero en cuanto a recaudación, se ha dicho que la propuesta del FUT, de este beneficio tributario para quienes retiran utilidades del FUT, llegaría a recaudar 4.000 o 5.000 millones de dólares. ¿En base a qué hacen ese cálculo, presidente? Es una pregunta concreta, porque el 25 de mayo del 2017, en la tercera, la noticia era que el fisco recaudó más de 2.000 millones de dólares por impuesto al FUT. O sea, es la mitad de lo que están señalando los parlamentarios, menos de lo que nuestra propuesta recaudaría según el informe que hicieron los economistas Ramón López y Gino Sturla, que son 4.000 millones de dólares. Pero ellos hablan del doble, entonces me gustaría saber cuál es el estudio, si pudieran entregar el informe, el estudio completo, de por qué sostienen que sería casi el doble, un poco más, no sé, de la recaudación por concepto de este beneficio tributario a los más ricos. Y lo otro, presidente, ¿por qué se sigue sosteniendo que nuestra propuesta de impuesto al patrimonio no tiene base de cálculo, si nuestra propuesta dice que la base de cálculo es la misma que están utilizando o casi igual para la repatriación de capitales, que son la ley de herencias y donaciones? Y tiene una fórmula similar, que es la autodeclaración. Entonces, también es una afirmación que me gustaría saber en qué se sustenta, no sé si al diputado que lo señaló, o a la experta que está presente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo, el diputado Diego Ibáñez y después el diputado Jorge Alessandro. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los que están en la sala, los parlamentarios presentes, a la experta Isabel. Bueno, para no repetir algunas ideas, tengo una duda, porque si hacemos un zoom a la propuesta, comparto lo que señala la diputada Vallejos, finalmente los más beneficiados son las empresas más grandes, las que justamente tienen y son capaces de tener utilidad acumulada en el 2016. Entonces, si hacemos un zoom a la propuesta, ¿cuánto de el universo de sujetos que se podrían suscribir a esta alternativa tributaria serían pymes? ¿Cuánto porcentaje de pymes está hoy dentro de los 313.000 millones de dólares que estarían como volumen, digamos, del FUT al 2016? Porque justamente hoy las recomendaciones internacionales dicen relación con la recaudación y la distribución de la riqueza. No así con la recaudación en función de algunos beneficios que van a aumentar, entre comillas, el índice Gini, porque los que tienen más van a terminar pagando menos a propósito de una recaudación en base a un incentivo. Y no sé si eso es lo que queremos realmente con el corazón de la propuesta inicial. Entonces sería interesante allí hacer un zoom a esos 313.000 millones de dólares para saber justamente cuál es el porcentaje de pymes que se va a poder acoger a este beneficio pagando el 5%. Por otro lado, tengo una pregunta respecto de la repatriación, porque al menos lo que yo entiendo es que es muy difícil poder medir el impacto que tenga esta medida y no podemos hacer estimación al voleo. Creo que es importante allí saber justamente cuál es la base que se ocupa para establecer estos 5.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares, si no me equivoco, señala el diputado, entre 5 a 14.000 millones de dólares, eso es entre 2 puntos del PIB a 6 puntos del PIB, o sea, igual es un espacio bien grande, de más del triple, que creo que no está claro. O sea, si vamos a hacer estimación al voleo, yo creo que no se me quedó con la propuesta original en ese sentido. Y por último, respecto de los mecanismos de fiscalización de una eventual repatriación, yo entiendo que algunos expertos señalaban que es muy difícil de fiscalizar en la medida en que se vaya a hacer nuevamente, y de hecho esos fueron algunos de los problemas que tuvieron en la reforma con la expresidenta Bachelet. Si es que se va a establecer un incentivo a la repatriación, si es que se está justamente percibiendo este eventual problema. Hay mucha gente que puede no tener buenos incentivos para la repatriación en función de que esto luego se pueda pagar como flujo o se pueda pagar nuevamente como patrimonio
Entonces, creo que es muy al voleo esa cifra que están dando, que no se haría cargo también de hoy la incertidumbre que existe también sobre los propios actores que harían la repatriación. Entonces, en definitiva, creo que hay demasiados factores que quedan en el aire como para hacer ese cálculo de que esto va a recaudar entre 5.000 millones de dólares y 14.000 millones de dólares que dijo el diputado al final. Y bueno, por último, también preguntar al Ejecutivo qué piensa de esto, porque si es que finalmente aquí los parlamentarios se están representando a sí mismos y no a un sector, es muy difícil que podamos al menos tomar en serio esta propuesta para efectos de generar alguna modificación a la propuesta original. Muchas gracias, diputado Diego Ibáñez. Diputado Jorge Alessandri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el diputado Ibáñez por su intermedio, presidente. Muchas veces en esta discusión se han dado cifras al voleo, porque esta no es la comisión donde se tratan los impuestos, por eso uno tiene la suerte de contar con visitas como el diputado Núñez de Coquimbo, que es de la Comisión de Hacienda, Partido Comunista, como el diputado Santana, que a veces nos acompaña también, que sabe de impuestos, y los telespectadores se preguntarán por qué todos estos conspicuos diputados aparecen en la Comisión de Constitución. Pues bien, porque la Comisión de Constitución se está poniendo a proponer impuestos. ¿Y son expertos en impuestos? No, señor presidente. Incluso han dicho algunas diputadas que me antecedieron en la palabra que el impuesto al food llegaría al 40%. Falso, presidente. Es el 30%. No somos expertos en impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos no se ven acá, se ven en la Comisión de Hacienda y tienen iniciativa del Poder Ejecutivo. Dicho eso, es tremendamente importante y es el único fin y objetivo de un impuesto recaudar. Y también estoy de acuerdo con la diputada Vallejo cuando dice, a mí me importa que sea regresiva. Contarle a la diputada Vallejos que no hay nada más regresivo que el tercer retiro, porque hay 3 millones de personas que necesitaban y que no pueden sacar. Pero es importante que esos conceptos que son más comunes en la Comisión de Hacienda empiecen a estar sobre la mesa también en esta Comisión de Constitución cuando se inmiscuye en temas que no son de su terreno y de sus facultades. Dicho todo eso, evidentemente si uno revisa la propuesta de los diputados Fuenzalida, Santana, Cruzcoque, evidentemente pone un incentivo porque las personas que tienen FUT acumulado pueden no pagarlo nunca, pueden no pagarlo el año 21, el 22, pueden no pagarlo el año 2030 ni el 35, y lo que uno logra con el incentivo es traer la plata fresca ahora, porque esa frase que usan tanto algunos aquí, yo me voy a permitir usarla en este momento. Las familias tienen hambre hoy, presidente. No podemos esperar al 2030 que paguen el FUT para tener recursos para pagar las políticas sociales. Entonces, estamos haciendo estos incentivos, estas ventanas, para que se pague el impuesto hoy día. ¿Cuál es el monto que está ahí esperando en el FUT? Más de 300.000 millones de dólares están esperando ahí para ser cobrados. La repatriación de capitales ya funcionó. Si es el 8, como lo usó la presidenta Bachelet, o el 10 que propone el diputado Walker, bueno, ya veremos, o 20, bueno, ya subió a 20 el diputado Walker, chuta. Dobló la apuesta. Vamos a ver qué piensa el senador Letelier de eso. Pero, en fin, lo importante es que recauden y tiene que importarnos que no sea regresiva y tiene que importarnos que logre el objetivo y tiene que importarnos que la recaudación sea el año 2021 y no el 2030, porque son cosas que al erario fiscal al final sí le importan. Y evidentemente habían muchas buenas ideas en la indicación del diputado Walker, como subir a las grandes empresas al 30%, esas 2 exenciones que él toca del 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, pero tenía un gran error, a mi juicio, que era incluir el impuesto al patrimonio, que la gente pague por lo que tiene y no por lo que gana, y eso al final lo único que logra es matar la gallina de los huevos de oro. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. La diputada Núñez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente para aclarar un par de dudas y salir de esa discusión, esta no es la propuesta solo de los diputados que hoy
la patrocinan, yo soy diputada de la bancada Renovación Nacional y soy vicepresidenta del partido. Y esta propuesta tiene gran respaldo en la bancada Renovación Nacional, que es la bancada más grande de diputados y diputadas que hay en la Cámara. Por lo tanto, presidente, creo que es importante tratar de avanzar en forma objetiva y clara en lo siguiente. Lo que no puede ocurrir es que nuevamente estemos repitiendo el capítulo del proyecto del tercer retiro de los fondos de pensiones. Es decir, que no nos alcancen los votos ni para una ni para otra. El proyecto presentado por los parlamentarios de oposición tendrá mejoras, se podrá modificar y tendrá cuestiones que directamente a nosotros no nos guste. Pero hoy día, yo lo que veo al menos en esta comisión es que hay una voluntad de avanzar en un proyecto que permita una recaudación para que el fisco pueda tener estos recursos y obviamente tratar de gastarlos en la pandemia y que lleguen a las personas incluso que no han recibido aportes o apoyos por parte del Estado. Dicho eso, presidente, creo que es importante avanzar entonces en despejar estas ilusiones que hemos venido escuchando durante estas comisiones, en avanzar en el objetivo que espero tenga esta comisión, que es la recaudación, y despejar el punto de que no vaya a tener este proyecto, esta iniciativa, esta moción, esta indicación de los parlamentarios apoyo en la Cámara, porque al menos respecto de Renovación Nacional tiene un gran apoyo, para no decir mayoritariamente el 100%. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. Presidente, perdón, he sido aludida por el diputado Alessandri. ¿Podría corregir? Pero diputada, después del diputado Santana le entrego la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy cortito, presidente, para que hable nuestra asesora Isabel, que yo creo que es la que nos ha apoyado y nos permite fundamentar varias cifras. Pero detrás de todo esto, entramos a los mismos discursos grandilocuentes, propuestas. Aquí lo que nos interesa es debatir sobre propuestas que recauden. Nosotros tenemos absoluta certeza de que nuestra propuesta recauda porque ya hay información histórica sobre iniciativas de incentivos de este tipo. Aquí no estamos explorando una fórmula nueva. Estamos reconociendo las cosas buenas que se han hecho en el pasado, entre ellas la repatriación de capitales. Indistinto si la tasa es 8, 9, un tema que habrá que acordar. Pero sí sabemos que el incentivo tiene que ser real, tiene que ser cierto. No puede ser un incentivo teórico que al final del día, como dije, sean solo nominaciones grandilocuentes y no recauden nada. Entonces, quería hacer ese punto y que vayamos al tema de fondo y pedirle, por favor, que le entregue la palabra a nuestra asesora y gran apoyadora sobre esta iniciativa. Ya, muchas gracias, diputado. La diputada Camila Vallejo, y después le vamos a entregar la palabra a la señora Isabel Vélez. Diputada Vallejo. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que el diputado Alessandri señaló, tratando de decir que yo era básicamente ignorante sobre la materia, de que estaba equivocada al señalar que el impuesto progresivo a las utilidades del FUT es entre un 0 y un 40%, diciendo que era hasta un 30%. Y yo también le pediría al diputado Alessandri que si no sabe impuestos no improvise, y por eso quisiera pedirle a los expertos que están presentes, entre ellos también el abogado tributarista Diego Riquelme, que pudiera decir efectivamente hasta qué porcentaje es posible cobrar en materia de impuestos al retiro de utilidades del FUT, para que despejemos esas dudas que son técnicas que él cree que no nos corresponde dar a nosotros en la Comisión de Constitución, y quede claro ante la ciudadanía y la opinión pública, y perfecto además de la historia fidedigna de la ley. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Señora Isabel Vélez. Tiene usted la palabra. Mucho gusto, presidente, señores diputados. Creo que un tema fundamental en lo que hemos estado conversando es la tasa efectiva del pago del impuesto. La forma de la determinación de la tasa efectiva que se paga el impuesto no es directa en nuestra legislación nacional. Por eso, la propuesta, si ustedes la revisan, está hablando de un impuesto en carácter de único. El sistema del global complementario, y probablemente a eso se intentó referir el diputado Santana, efectivamente no lleva a una tasa efectiva de un 30% ni una tasa efectiva de un 40%. Esas son tasas marginales. Estas tasas marginales, además, están constituidas o construidas a través de tramos de impuestos que se van deduciendo de la base. Por lo tanto, el promedio es alrededor de un 20 o 21% de impuesto efectivo.
¿ya? Incluso en otras etapas, este promedio de impuesto ha llegado a ser mucho más bajo. Acá lo que estamos perdiendo de vista, y creo que es necesario tener claro, es que el FUT está compuesto por utilidades que sí tributaron el impuesto de primera categoría en su momento con las tasas que existían. Estas tasas van desde el 10 al 23. Si nosotros sacamos el promedio directo, es un promedio de un 18% de impuesto de primera categoría durante todos los años que existió el FUT. Por eso mismo, la propuesta es un impuesto único. La idea es precisamente que sea efectivamente gravado con una tasa que sea relativamente cercana a la tasa promedio de global complementario y la tasa promedio de global complementario teniendo en consideración los patrimonios más altos. Si esta utilidad no se retira, no va a pagar impuestos. Y en ese sentido también hay que decir que esto va en la misma línea de la eliminación de las exenciones que se comentó por el diputado Walker, porque efectivamente este sistema del FUT, que partió siendo un libro de control y es un libro de control, se convirtió y es una exención. Esta exención se elimina con la reforma del 2014 y la idea es precisamente que dejen de existir estos fondos que están aún aposados y deje de existir en la práctica lo que fue la creación de esa exención. Por otra parte, hay que tener claro que aquí no estamos hablando de un perdonazo con la repatriación de capitales. ¿Por qué? Porque estos capitales en el exterior, que en realidad no se trata solo de capitales, también estamos hablando de activos, y hay un punto que después voy a tocar de convergencia entre todos los proyectos, no estaban sujetos a tributación en el país en conformidad al artículo 12 de la Ley de la Renta. Si existían estos activos en el exterior y generaban mayores valores, no pagaban impuestos a la renta. Así era en el momento en que se llevaron esos capitales al exterior. Con la reforma del año 2014 y posterior, las reformas al artículo 12 de la Ley de la Renta sí traen aparejado la tributación de algunas clases de activos que se encuentran en el exterior, sobre todo, y para no complicar más el sistema, aquellas que generan rentas pasivas. Por lo tanto, no es en su totalidad efectivo que estemos hablando de rentas que hubieran tributado en su minuto y que fueran, por lo tanto, un beneficio. Tampoco, como ya les dije, respecto al tema del global complementario, por eso la estructuración de esta propuesta es en carácter de único para que no exista ningún problema en la determinación real de la carga del impuesto que se va a afectar a estos activos o parte de las utilidades que están pendientes de distribución. Ahora, somos convergentes también con la primera propuesta porque precisamente buscamos, y la diputada Camila Vallejo lo dijo, que estamos usando la misma base respecto a los impuestos en el exterior, pero estamos gravándolo de otra forma. ¿Por qué? Porque los impuestos en el exterior son prácticamente infiscalizables. En la exposición que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos dejó plena claridad que no hay una forma casi mágica de encontrar lo que existe en el exterior, y la forma que tenemos es incentivando a que las propias personas declaren lo que existe en el exterior. Esto además trae aparejado un beneficio que no tiene la propuesta inicial, que es que estos activos o estas rentas del exterior se incorporan desde su declaración en adelante dentro de la declaración de los contribuyentes. Por lo tanto, no solo va a generar esa tributación instantánea del 8%, sino que va a mantener generando tributación de ahí en adelante, obviamente cuando corresponda de acuerdo a las normas generales de la Ley de la Renta. Entonces, este es un beneficio adicional y que tenemos que pensar que esto obviamente no lo podemos determinar, no sabemos el comportamiento que van a tener esos activos en el exterior, pero es un beneficio indudable porque vamos a aumentar la base normal de esos mismos contribuyentes con estos activos en el exterior. Ahora, respecto
a este cálculo de lo que queda del FUT. Ese es un cálculo cierto porque se trata de las declaraciones de los propios contribuyentes de cuánto es el monto del FUT que queda pendiente. Este monto del FUT es precisamente el monto del FUT con el que se ha trabajado en la reforma tributaria y que se ha mantenido actualizado. Este monto, además, es un monto que el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar fácilmente. Se fiscaliza normalmente el arrastre del FUT o el arrastre de las pérdidas, por lo tanto es un número que se va a manejar con mucha mayor facilidad que la determinación de algunos activos que se va a tener que valorar de acuerdo a otras normas. Estos son montos ciertos, montos que existen y que son de fácil fiscalización si debieran fiscalizarse en algún momento. Ahora, respecto a que estarían en cierta forma contradiciendo lo que internacionalmente se ha propuesto, se ha propuesto por la OCDE, número 1, incentivos a las pequeñas empresas, incentivos de toda índole, porque se entiende que estas empresas tienen como fin el poder mantener el estándar de vida de ciertas personas que están en una situación compleja por COVID. Esto hace a su vez llevar a otro tema. Si estamos en esta situación de COVID, la factibilidad que se generen ingresos de montos muy altos por las empresas es bastante peregrina. Esta pandemia ha afectado a todos, tanto a las grandes empresas como a las pequeñas empresas. Si ponemos un ejemplo, las grandes empresas aéreas, obviamente, redujeron sus ingresos. Por lo tanto, si nosotros establecemos un impuesto sobre los ingresos, estaríamos estableciendo un impuesto determinado por los ingresos históricos, pero no en la realidad que tenemos el día de hoy con la contingencia del COVID. Respecto a la pregunta del diputado Ibáñez de las empresas pequeñas, efectivamente, en el estudio que se realizó el año para la reforma del 2014, se estableció que aproximadamente a esa fecha existían 800.000 pequeñas empresas y estas pequeñas empresas no deberían, en general, tener un arrastre de FUT por su misma dinámica. Generalmente las pequeñas empresas sacan todo lo que reciben como utilidad, las retiran los socios. Sin embargo, creemos que podrían existir algunas situaciones en que pymes tuvieran aún un FUT. En ese sentido, no quisimos discriminar a las pymes impidiéndole el acceso a este sistema, pero tenemos claro que no va a ser el fuerte de la recaudación. Aquí el fuerte de la recaudación va precisamente enfocado a las grandes empresas y, por tanto, a los grandes patrimonios. No está enfocado a las pequeñas empresas. Más aún teniendo en consideración que las pequeñas empresas en general tienen algún sistema de tributación que no es de primera categoría y por lo tanto no generaron FUT en su momento. Ahora bien, los impactos de las medidas de repatriación, como también dijo el diputado Ibáñez, efectivamente están extrapoladas de los impactos que se dieron en su momento, porque al igual que la otra propuesta, no podemos determinar con certeza cuál va a ser ese activo en el exterior. ¿No? En ese sentido, estamos utilizando lo que existe como medición, pero no tenemos certeza de lo que existe. Sí que genera otros incentivos positivos con esta norma. Se intentó mantener el mismo 8%, que fue un tema que se comentó, porque creemos que en la contingencia actual aumentarlo no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es por un tema de contingencia y creo que es un punto absolutamente debatible cuál sería este porcentaje en particular. En el fondo, las propuestas están todas en una misma línea y tienen todas un mismo concepto base, que es buscar recursos a través de la tributación de distintos aspectos que no están tocados. No es contraria,
como decía la diputada Vallejo, a aquellos incentivos que se han ido proponiendo por la OCDE principalmente o por el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener mucho cuidado porque la propuesta del Fondo Monetario Internacional de un impuesto único global al patrimonio, o sea, al corporativo, a lo que se refiere es que todas tengan como un impuesto final a las corporaciones y a las empresas un 30%, de modo de no producirse compra de jurisdicción, pero no se refiere a un impuesto de un 30% aplicable en primera categoría en la jurisdicción nacional. Lo que busca es que no se compre jurisdicción, no busca establecer el 30% como el monto fijo mundial, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de impuestos finales o impuestos no finales. Nosotros tenemos una distorsión por nuestra propia estructura de impuestos semi-integrados o integrados. No funcionamos como funcionan el resto de los países por lo mismo. No somos comparables en ese sentido. Y la única forma de poder llegar a compararnos es la carga tributaria definitiva o total. Si nosotros comparamos cosas incomparables, como la carga que tiene primera categoría y global complementario, y no hacemos la última línea de la carga total, siempre vamos a estar incurriendo en un error de cargas tributarias, ¿no? Lo mismo respecto a lo que se refirió en el índice Gini. El índice Gini, para aplicación de Chile, no podemos decir que estamos bien en el índice Gini de redistribución, pero sí hay que tener cuidado al utilizar el índice Gini porque tenemos que utilizar un índice Gini depurado. El índice Gini comprende dentro de sus variables las prestaciones sociales. Ahí inevitablemente tenemos una distorsión porque considera las prestaciones sociales del Estado y nosotros tenemos un sistema privado, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de estar con Michel Llorat, que todos más o menos conocen, y efectivamente ese índice debe ser depurado a efectos que nosotros podamos ser comparables internacionalmente. Tenemos dos variables muy importantes que hacen que estas comparaciones se distorsionen y hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas y establecer distintos tipos de mecanismos que tengan incidencia tributaria como son los que estamos proponiendo. Muchas gracias, señora Isabel. Diputado Walker, ¿había pedido la palabra? Sí. Gracias. Diputado Walker, ¿no se le escucha? No escuchamos. Ahora sí. Muchas gracias a la señora Isabel Vélez por su exposición muy clara. Yo creo que lo de la tasa del 30%, claro, podemos discutir si es final o efectiva, pero efectivamente, bueno, fue la propuesta que nosotros hemos hecho para las mega empresas, que son aquellas que tienen ingresos sobre 41 millones de dólares al año y que lamentablemente, bueno, hubo una votación dividida y los diputados de Chile Vamos votaron en contra. Pero en el caso de la repatriación de capitales, quería preguntarle específicamente su opinión a la señora Isabel, si no considera, de acuerdo a la experiencia comparada, que una segunda repatriación de capitales 5 años después debiera considerar una tasa mayor o no. Si pudiera referirse específicamente a eso. Y al diputado Fuenzalida, volver a reiterarle la pregunta. Considerando que este proyecto requiere 3/5 de los votos para ser aprobado en la sala de la Cámara, si hay voluntad o no de poder explorar un acuerdo y construir una fórmula que permita, bajo un artículo transitorio, recaudar más este año, independientemente de los mecanismos que podemos discutirlo, porque efectivamente en la propuesta de ellos hay fórmulas que
efectivamente ya fueron incorporadas en la reforma del 2014, lo que se denominó este futito, por decirlo de alguna manera, y que son más propias de reformas tributarias permanentes más que transitorias. Pero sería muy saludable que pudiéramos tener esa apertura para ver si podemos considerar las propuestas de ellos también, porque, insisto, lo que tuvimos en la comisión la semana pasada fue el rechazo de los diputados de Chile Vamos a la idea de legislar, de poder discutir este proyecto. Si ese rechazo a la idea sola de poder discutir se mantiene en la sala, no hay nada que pudiéramos considerar para los efectos de llegar a un acuerdo. Así que esas son mis preguntas, estimado presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Hizo una pregunta al diputado Fuenzalía y la otra a la señora Isabel. Señora Isabel, sí, señor. Y al diputado Walker, efectivamente, como comenté en un minuto, se optó por mantener el 8% que se utilizó en la reforma tributaria, sobre todo por un tema de la contingencia que se está viviendo en este minuto. Tenemos claro que ese porcentaje es totalmente debatible. Probablemente, si nosotros siguiéramos en estricto rigor por decirlo así, un manual de qué es lo que se debería hacer preferentemente cuando se abren estas ventanas, podría ser establecer una tasa mayor de un 10. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que en estos momentos la realidad económica y la realidad nacional puede que no nos lleve o no nos ayude a aumentar la tasa simplemente por la contingencia en que estamos, ¿ya? No es un dogma. Si se determina que a lo mejor la mejor tasa podría ser un 10, y además habría que determinar cuál sería el rendimiento efectivo de aumentar o no aumentar esa tasa. Cuando entramos en rendimientos marginales de aumentos de tasa versus dejar de recaudar por aumentar la tasa, habría que hacer una evaluación de qué es lo que efectivamente se busca y el objetivo final. Pero no, como digo, no es una tasa que esté determinada a rajatabla y que pueda no moverse bajo ninguna circunstancia. Y la idea es poder seguir adelante y mejorar todo lo que se pueda la recaudación por los métodos que encontremos más rápidos y más efectivos. Ese es el punto de quiebre. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, señora Isabel. Gracias. Estamos en esta ronda de consulta. El diputado Fuenzalía fue preguntado directamente. Sí, gracias, presidente. Bueno, le agradezco a Isabel, que ha hecho una muy buena exposición para matar ciertos mitos que nosotros estamos proponiendo un beneficio a las personas con más recursos. Y finalmente, cuando uno ve la realidad, el cobro de impuestos, que son finalmente tasas marginales, lo que se está estableciendo es prácticamente no un beneficio, sino que un incentivo para retirar, porque de lo contrario no se retira. No se retira porque el FUT no es que esté en dinero, está en maquinaria, está en inversiones, está en bienes raíces, pero finalmente algún día, si se quiere retirar, obviamente hay que incentivar ese retiro, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Aparte que algo que, y lo vuelvo a repetir, lo estableció la presidenta Bachelet, en esa época se estableció una tasa variable que se llegó a pagar hasta el 2%. 2%. Entonces, y también una repatriación del 8%, por lo cual finalmente yo no sé por qué puede molestar a algunos acá que nosotros tomemos un modelo que fue respaldado no por un gobierno nuestro, sino que fue respaldado por la presidenta Bachelet, y funcionó. Y por eso nosotros tomamos una idea que funciona, y por eso cuando uno habla de la base de cálculo, son respecto de el objeto, el objeto que vamos a grabar está en base a cifras que son oficiales, que están. El FUT acumulado, en esa época se estimó que habían 18.500 millones de dólares afuera, y eso es lo que se pensaba repatriar. O sea, nosotros hemos tratado, y lo digo muy en serio, si independiente de la contingencia política o las frases o los hashtags o lo que uno puede emplear en el combate comunicacional, hemos tratado de hacer una propuesta responsable porque creemos que nos importa mucho recaudar en un año que va a ser difícil de recaudación, pero creemos que tenemos que ser, en materia de impuestos, súper responsables en proponer cosas que funcionen.
Y tenemos, obviamente, dudas razonables, no solamente yo, lo tenemos la gran mayoría de Chile Vamos y también en Renovación Nacional, que estuvimos hace mucho tiempo buscando alternativas, de que es un impuesto al patrimonio que no hay experiencia en Chile que se haya aplicado. Y cuando se aplicó en la década del 60 en el gobierno del presidente Frei Montalva, se fue derogando porque no funcionaba, porque era caro recaudarlo, porque era difícil perseguirlo, porque era difícil determinarlo, y finalmente lo único que fue quedando fue el pago de patentes comerciales, el pago de patente de vehículos y las contribuciones. Pero todo el resto se fue, pero era una ley que establecía deducciones, se reconocían qué tipo de pasivo, o sea, era bastante gruesa, pero se fue derogando en el tiempo, y eso es lo que han hecho la mayoría de los países. Si finalmente Alemania la derogó el año 97, Luxemburgo también la derogó, la CAL 90, finalmente el único país que hoy día tiene un impuesto al patrimonio es Suiza, que tiene características financieras especiales. Entonces, nosotros vemos que esta es una fórmula que recauda. Y también vemos, cuando el diputado Walker dice nosotros votamos en contra, pero es que cuando tuvimos que votar, votamos en contra de un proyecto de impuesto al patrimonio. Y yo lo dije. Dije que nos hicieron votar en general un impuesto al patrimonio. Después apareció el diputado Walker con una indicación de impuesto a los ingresos. En palabras simples, una cosa son los perros y otros son los gatos, pero yo no entendía esta mezcla, porque finalmente o son impuestos al patrimonio o son impuestos al ingreso. Entonces, cuando votamos en general, votamos un impuesto al patrimonio, nosotros votamos en contra. Ahora, respecto de la propuesta que hizo el diputado Walker, por ejemplo, el tema de las exenciones, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, y no solamente el tema de las acciones de las exenciones. Por eso hay un informe que ya se emitió, que yo lo traje en la sesión pasada, donde hay muchas exenciones, y el presidente de la República ayer incluso lo dijo públicamente, que era un tema que el gobierno tenía decisión de avanzar en algo concreto. Entonces, yo creo que nosotros en Chile Vamos, y sobre todo en Renovación Nacional, vemos bastante bien el tema de las exenciones, y tenemos apertura a ello. Pero no tenemos apertura a apoyar un impuesto al patrimonio, no porque sea malo, si nadie propone cosas por ser malo o hacerle daño a alguien, propone porque cree que puede funcionar. Nosotros creemos que no puede funcionar. Y cuando economistas internacionales, no sé, Piketty, que obviamente es un economista mundial, que hace clase en Berkeley, y cuando plantea impuesto al patrimonio, sí, pero plantea impuesto al patrimonio siempre y cuando se eliminen los paraísos fiscales y que todos tengan un impuesto patrimonial a nivel mundial. Entonces son idearios globales, macro, que son universales, pero para que se cumplan, bueno, todos los países tendrían que, si se eliminan los paraísos fiscales, establecemos impuestos al patrimonio, todos los países a las mismas tasas, valoraciones conjuntas, ya, pero no estamos en ese escenario. Entonces el escenario de establecer un impuesto patrimonial local, propio, o como el caso español, que tiene impuestos patrimoniales, pero por autonomía. Madrid tiene 0 impuestos patrimoniales. Algunas autonomías españolas tienen, pero finalmente, por eso le digo, nosotros tenemos una apertura, obviamente, a las exenciones, a este sistema que estamos nosotros planteando, pero no creemos que el impuesto al patrimonio funcione. Y por eso, obviamente, nos hemos atrevido a ser inconstitucionales y condenarnos en el infierno. Porque finalmente nosotros creemos que en tema de impuestos tenemos que ser responsables y presentar una alternativa que finalmente logre lo que creemos, que es recaudar, porque hoy día el Estado necesita recursos. Eso es un poco la invitación. Nosotros no tenemos problema en abrirnos, en buscar una cosa en esos términos, e incluso también motivar al gobierno. Nosotros visitamos el día lunes al ministro Cerda, le presentamos este proyecto, hablamos de las exenciones también, y hay una apertura también. Pero finalmente vuelvo a lo mismo. Tratemos de avanzar en algo que tengamos toda la convicción plena, mayoritariamente, obviamente, que vamos a hacer una ley que va a recaudar dinero en un momento que este país la necesita, porque el diputado Walker dice que presentó un proyecto de renta bruta o renta universal de emergencia, la RBU, pero requiere recursos para financiarse. Entonces, si la única solución va a ser endeudar al Estado, yo creo que tenemos muchas otras formas más creativas de buscar recursos, que como ejemplo en el food, por ejemplo en la repatriación, existen. Entonces yo vuelvo a invitar a la oposición y al gobierno que podamos en conjunto construir algo en donde todos mayoritariamente creamos que son las fórmulas de recaudación. Ya hay un informe de exenciones, que fue un gran trabajo que hicieron paritaria, en una comisión paritaria y transversal,
con resultados de muchos meses de trabajo, tenemos una propuesta y finalmente hay que construir en base a eso un gran acuerdo, creo yo, pero no, obviamente, transformar esta discusión tributaria en una discusión política, porque finalmente, si los impuestos no recaudan, perdemos todo. Y pierden sobre todo las personas que más necesitan hoy día que lleguen transferencias del Estado, bonos, en fin, una pandemia que no sabemos hasta cuándo se va a extender. Muchas gracias, diputado. Pidió la palabra la diputada Vallejo, después el diputado Walker. Y después viene el diputado Santana y la diputada Flores. Presidente, claramente me da la impresión a mí que hay una voluntad y una disposición distinta expresada en la comisión ahora. Yo creo que efectivamente si hay voluntad de conversar para alcanzar el objetivo central, que es que los que más tienen paguen más para recaudar y ir en ayuda en este contexto de pandemia a quienes lo están pasando muy mal. Si estamos de acuerdo en eso, de verdad, tenemos que darnos el tiempo para conversar, ¿ya? Porque no tuvimos ese espacio anteriormente, lo solicitamos y no lo tuvimos. Y encontrar las mejores fórmulas. El debate obviamente es político, porque ese objetivo es un objetivo político, una decisión política detrás, no es solamente técnica. La técnica tiene que estar subordinada a esa definición política y en eso encontrar obviamente las mejores fórmulas. Tenemos miradas distintas, así que realmente una u otra fórmula es más eficiente, ¿ya? Nosotros hemos estado trabajando durante meses, desde el año pasado, con un equipo viendo la mejor propuesta en materia de impuesto al patrimonio y hemos entendido que el diputado Walker también tiene un equipo detrás para el tema del aumento del impuesto a las empresas, más las exenciones tributarias que plantea. Ya, yo creo que en ese sentido, si hay esa voluntad de disposición, bueno, sigamos conversando. ¿Ya? Pero para mí una cuestión que es súper importante políticamente es no crear una fórmula regresiva, o sea, no una fórmula que le permita rebajar impuestos a los que más tienen. ¿Ya? Eso yo creo que es importante, sobre todo en este contexto, dejarlo claro. Y en eso a mí, por lo menos en nuestra posición como bancada, además, es un intransable. Pero para espacio para conversar, veo más. ¿Ya? Yo creo que si es que el diputado Fuenzalía está mostrando su voluntad, la misma diputada Paulina Núñez, bienvenido sea. Y por último, presidente, quisiera insistir en la palabra al abogado tributarista Diego Riquelme, que lo había solicitado antes y no se la otorgaron, por las preguntas realizadas. Gracias. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Me dice el señor secretario que como no está citado hasta total despacho, sino que se acordó despachar en particular, no tendríamos... entonces, lo que quiero pedir primero es poder prorrogar por 30 minutos la sesión para terminar con las palabras. Yo creo que se ha abierto la posibilidad de conversar ambos proyectos y yo lo que pediría es que, en definitiva, después de dar las palabras que están otorgadas, podamos consensuar una metodología para tratar de compensar, o sea, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo respecto a esto, por lo menos para intentarlo, ¿ya? Señor presidente. Pido primero la prórroga. Señor presidente, yo no voy a dar, tengo nuestra comisión, tenemos una comisión reservada, secreta. Ya, listo. No hay acuerdo para prorrogar la sesión. Es que viene la palabra del diputado Walker. Ya diga. Solo porque usted dijo que no estamos citados hasta total despacho, pero estamos citados a votar en particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué no podemos, sobre todo que tenemos sesión el día de sala mañana a la mañana? Ahí sí. Gracias, señor presidente. En efecto, está citado a votar en particular, conforme a lo que acordaba la comisión, pero la figura del total despacho se da solamente en aquellas ocasiones en que expresamente se ha acordado así, o bien cuando se trata de un proyecto con suma urgencia, discusión inmediata, es el último día que existe como para tramitarlo. Y entonces, en este caso, deja abierta la puerta para que puedan seguir discutiendo y votando en particular en otra sesión. Aclarado, diputado Walker. Muchas gracias, presidente, por su aclaración y la del señor secretario. Qué bueno que nos podamos dar un espacio para llegar a un acuerdo, porque obviamente lo que necesitamos no es hacer un saludo a la bandera, sino que establecer una recaudación que nos permita financiar una renta universal de emergencia. Eso es lo primero. Lo segundo, quería hacer dos
puntualizaciones a lo señalado por el diputado Gonzalo Fuenzalía por su intermedio. Lo primero, el impuesto al patrimonio que estableció una ley promulgada bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva no fue derogado por ineficiente, fue derogado porque después vino un golpe de Estado y una dictadura de 17 años y esa dictadura derogó esa ley. Y aún así subsisten, tal como usted lo ha señalado, instituciones de esa ley del presidente Eduardo Frei Montalva hasta el día de hoy, como el impuesto a las contribuciones de bienes raíces, que es un impuesto al patrimonio. Y, por su intermedio, presidente, al diputado Fuenzalía, lo que usted está proponiendo con las indicaciones que estamos discutiendo hoy, también es un impuesto al patrimonio. La repatriación de capitales es un impuesto al patrimonio. Si la única diferencia es que usted propone aplicarle la misma tasa del gobierno del presidente Bachelet y nosotros creemos que esta vez, por ser una segunda ocasión, tiene que haber un impuesto mayor, pero es un impuesto al patrimonio y no es un impuesto a los flujos. Gracias, presidente. 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 Muchas gracias. Al tiro, diputado Zafir, diputada Giles. Pero primero me pidió la palabra el diputado Santana. Perdón, presidente, un tema reglamentario, presidente. Ya, tema reglamento, diputado Zafir, sí, no, tema reglamento. Es que hemos sido convocados para votar la indicación de la que se ha estado debatiendo. Yo quiero pedirle que lo votemos porque estamos a 3 minutos de terminar la sesión y no hay prórroga. Apoyo. Así que yo quiero pedirle formalmente, presidente, que se someta a votación para cuyo efecto fue convocada esta sesión. Apoyo, Ya. presidente. Ya. Diputado Santana. Presidente, bueno, yo me alegro porque siento que entre ellos el diputado Walker valía la propuesta que hemos hecho los parlamentarios de Chile Vamos. Solamente su punto está si la tasa, el guarismo, digamos, es lo que corresponde. Nosotros aplicamos una tasa incentivadora que fomente la tributación, al igual que en el tema del FUT. Yo creo que hoy día no nos tenemos que quedar con el debate de rebajar impuestos a los que tienen, sino que es que los que tienen paguen impuestos. Y la única fórmula, dado el grado de urgencia y de emergencia que estamos viviendo en el país, como en el resto del mundo, es aplicar impuestos o aplicar incentivos tributarios que aceleren la recaudación de manera fácil y también con un proceso de fiscalización que sea oportuno. Así que, presidente, nos quedamos con una señal que va a ser aprobada nuestra indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Santana. Yo había hecho una propuesta que era poder no votar, no existió unanimidad respecto a eso, por lo menos 5 parlamentarios pidieron que se votara hoy día, por lo tanto vamos a someter, ya votada la discusión, vamos a someter a votación el artículo único presentado en la indicación de los señores diputados Fuenzalida, Cruz Coque y Santana. Gracias, señor presidente. Presidente, ¿se puede votar separadamente la propuesta? Señor secretario. A ver, en el caso de lo que se va a votar ahora es la indicación presentada por los señores Fuenzalida, Cruz Coque y Santana, que está opuesta por un artículo único que introduce 2 disposiciones transitorias, la 40ª y 41ª. Así podría efectivamente votarse la 41ª parte, porque son 2. La segunda comienza en la página 8. La 41ª. Entonces, diputada Vallejo, usted está pidiendo votación separada de ambas, ¿verdad? Sí. ¿Eso entiendo? Listo. Ya, entonces primero la 40ª. Señor presidente, en virtud que se ha pedido votación separada por la señora diputada Vallejo, y considerando que la indicación contiene 2 disposiciones transitorias, vamos a votar primero entonces la primera, la 40ª transitoria. Don Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Uno podría manifestar las 2 votaciones al tiro, ¿no? Y así hacemos una vuelta.
con la esperanza de que tengamos un impuesto que recaude y con la esperanza también de que el Ejecutivo termine patrocinando la indicación del diputado Fuenzalida para que sea constitucional y no tenga que sufrir en el infierno, voto a favor las dos partes de la indicación. Ya, don Jorge Alessandri, constancia que vota a favor tanto la 40ª como la 41ª. Don Juan Antonio Coloma. Al final, don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque, por favor. En el mismo sentido, ambas a favor, señor secretario. Ambas a favor, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. Gracias, don Patricio. Yo también voto ambas propuestas a favor. Ambas a favor, señora Camila Flores. Don Gracias. Gonzalo Fuenzalida. Sí, secretario, yo decirle solo al diputado Alessandri que no sé si la constitucionalidad y el apoyo del gobierno salvará mi posibilidad de irme al infierno, pero en todas maneras voy a votar a favor de ambas propuestas porque creo que son una forma que recauda y que propone un incentivo que nos va a permitir al Estado, como dijo el diputado Santana, recaudar entre 5.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares, un rango que el Estado hoy día necesita de recursos para poder financiar todas las políticas sociales que van a seguir habiendo y necesitando por parte de todos los chilenos y chilenas que lo están pasando muy mal en esta pandemia. Don Gonzalo Fuenzalida, entonces, a favor de ambas disposiciones. Don Diego Ibáñez. Señor secretario, voy a darme el tiempo para argumentar. Creo que han propuesto hoy el diputado Fuenzalida y el resto de los firmantes es finalmente un incentivo a los más ricos, desde el punto de vista de que terminan finalmente siendo beneficiados de alguna manera en plena pandemia. Justamente el espíritu de la propuesta era lo contrario. Hoy creo que se argumenta bastante sobre que los países ya no tienen impuestos patrimoniales, etcétera. Pero bueno, estamos en una situación excepcionalísima y tenemos una alta concentración de patrimonio en Chile y tenemos una base para calcular aquello y que no debería, por tanto, investir en miedos procesales o administrativos respecto de que esto termine no recaudando nada o costando más de lo que recauda, porque eso es una falsedad que ya los expertos han señalado en esta misma comisión. Creo que esta primera parte es justamente un beneficio a las grandes empresas que va contra los principios justamente del proyecto original y por ello mi voto es negativo, presidente. En contra, don Diego Ibáñez. Para las dos, don Diego, ¿cierto? Negativo. Señora Pamela Giles. En contra de las dos, señor secretario. En contra de las dos, la señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Favor, secretario, de las dos, porque no me voy a negar una propuesta que pretende recaudar más recursos que hoy el Estado necesita. Gracias, secretario. Gracias. A favor, entonces, de ambas propuestas. Don René Zafirio. Gracias, señor secretario. Nosotros comenzamos esta discusión a raíz de un proyecto que lo que busca es aumentar la tributación de los súper ricos en Chile. Curiosamente, esto ha derivado en una discusión acerca de cómo disminuir la tributación de los súper ricos en Chile. Y ese es el efecto que produce la indicación que se ha presentado esta tarde y que se ha debatido esta tarde. Se disminuye efectivamente la tributación, se establecen exenciones tributarias, rebajas de impuestos, pero además se reedita, desde mi punto de vista, una experiencia que tiene, respecto de la cual hay un cuestionamiento ético, a lo menos, bastante importante, que es el tema de la repatriación. Yo recuerdo que este fue el proyecto, el de la repatriación en particular, de capitales, fue el proyecto estrella que a lo menos por 5 veces trató y al final lo logró de impulsar el senador Letelier. Y también recuerdo haberlo votado en contra en su momento. De tal manera que a las 12 indicaciones presentadas, voto en contra, señor secretario. En contra de ambas, don René Zafirio. Don Leonardo Soto, por favor. Voto en contra de ambos beneficios tributarios porque se focalizan en los más ricos de este país, que va en contra de la idea matriz de este proyecto.
Muy bien, en contra de ambos. don Leonardo, en contra de ambas propuestas. La señora Camila Vallejo, por favor. Sí, presidente, mire, respecto al beneficio tributario que se aplicaría a quienes retiren utilidades del FUT al 2016, yo di mi argumento, creo que está sumamente claro que mientras más ingresos tienes, mientras estás en el tramo superior del impuesto global complementario, te conviene más la rebaja de impuesto, porque esto es una rebaja de impuesto, no es un simple incentivo tributario, sino que lisa y llanamente rebaja los impuestos a pagar para esas personas, por lo tanto es una propuesta pro ricos, no es un impuesto adicional a los más ricos. Y creo que en este contexto, además, donde el Fondo Monetario Internacional, donde la OECD, donde el secretario general de las Naciones Unidas, donde el presidente de Estados Unidos, donde 200 supermillonarios del mundo, donde una senadora estadounidense dicen que hay que aumentarle los impuestos a las grandes corporaciones y a los impuestos personales a los súper ricos, no puede ser que a la derecha chilena se le esté ocurriendo hacer todo lo contrario. O sea, me parece insólito, presidente, independientemente de valorar que hayan propuestas, pero estas propuestas no pueden ir en la dirección contraria de las recomendaciones internacionales que se están haciendo los países para enfrentar la crisis con perspectivas de justicia tributaria, de justicia redistributiva, en el fondo. Y eso es un argumento para mí suficiente para rechazar esta propuesta. Y rechazo doblemente más porque rechazo la siguiente propuesta que tiene que ver con la repatriación de capitales. Insisto, las recomendaciones también internacionales para estas medidas no es aplicar constantemente nuevas normas de repatriación porque es un incentivo perverso. La señal que se dice con eso es que, mira, no hagas la repatriación ahora porque va a venir una nueva norma, entonces tú no vas a tener que repatriar, no te vas a tener que sufrir las sanciones correspondientes al incumplimiento de la ley porque te vamos a hacer un perdonazo en una norma siguiente. Yo creo que eso es una mala señal, más aún en este contexto, presidente, no es adecuado, así que rechazo ambas propuestas. Bien, señora Camila Vallejo, rechaza ambas propuestas. Señor Matías Walker, por favor. Gracias, presidente. A ver, yo quiero levantar dos cosas. Primero, que no haya existido voluntad para llegar a un acuerdo, para seguir discutiendo, porque lo propio de una discusión en particular de un proyecto es poder analizar cada una de las variables, aclarar dudas junto a los expertos y, en definitiva, clarificar ante la opinión pública las dudas de una discusión que tiene mucho componente técnico. Y lo lamento especialmente porque el presidente y el secretario estaban claros y así lo señalaron de que no estábamos citados hasta total despacho. Esto podríamos haberlo votado en otra sesión con ánimo de llegar a un acuerdo y asegurar los votos en sala, porque yo quiero, insisto, que esto no sea algo testimonial, sino que efectivamente podamos lograr mayor recaudación con el objeto de poder financiar esta renta universal de emergencia que está esperando la gente. Esto no es un debate técnico, esto es un debate de cómo poder permitir una recaudación con el objetivo de poder financiar esa renta universal de emergencia, ya que el gobierno dice que son insuficientes los recursos para poder hacerlo. Y renta universal de emergencia, ojo, siempre lo hemos dicho, excluyendo al 10% más rico de la población. La propuesta del diputado Fuenzalía, del diputado Santana, del diputado Cruzcoque, se asemeja en varios aspectos a algunos elementos contenidos en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet el año 2014 y son más propios de una reforma tributaria que de un mecanismo específico dispuesto en la Constitución para poder recaudar más. Qué buena noticia nos ha dado el secretario en el sentido que serían 3/5 los votos que se necesitan en la sala, no 2/3, porque hay más posibilidad de persuadir a algunos de poder hacerlo. Yo solo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Cuando se criticó la propuesta de impuesto al patrimonio, se dijo que no habían reglas claras para determinar la valoración de los activos. Contestamos en aquella oportunidad que las normas son
las propias de las normas de valoración contenidas en la ley de impuesto a herencia. Y si uno lee la propuesta del diputado Fuenzalía, presidente, en su página 18, ¿qué es lo que dice? Que las reglas sobre la valoración de bienes y rentas declaradas se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 16.271 sobre impuesto a las asignaciones por causa de muerte y donaciones. La misma redacción de la indicación de la diputada Camila Vallejo, a la cual nosotros nos sumamos. Entonces, acá ha habido también un exceso verbal para referirse en contra a ese proyecto. Ha habido un exceso verbal también por parte de los diputados de Chile Vamos para criticar esta supuesta falta de la institucionalidad por recurrir a una reforma transitoria a la Constitución para proponer por única vez mayor recaudación para financiar una renta universal de emergencia. Qué bueno que Chile Vamos en esta sesión haya validado este mecanismo presentando indicaciones con la misma. Yo lamento que no haya existido apertura para mejorar esta propuesta, como por ejemplo aumentar la tasa para efectos del registro de capitales. Lamento que no haya existido un compromiso del diputado Fuenzalía de aprobar la idea de legislar para que podamos discutir en sala su propia propuesta, y por eso me abstengo de ambas propuestas de esta indicación, señor presidente. Perdón, abstención en ambas. Gracias, señor Matías Walker. Don Juan Antonio Coloma, ¿lo tenemos pendiente? Sí, gracias, secretario. Primero, solo aclarar un tema quizás de forma, que es que estamos citados hasta despachar en particular este proyecto. Así fue la citación, y parte de los problemas que hemos tenido como Comisión de Constitución hace ya un tiempo largo es que estamos legislando siempre atrasados, siempre apurados, y que muchas veces se imposibilita el diálogo. O sea, no es menor que este proyecto se vea mañana a las 10:30 de la mañana en sala. O sea, estamos citados, ya está puesto para mañana. Entonces, obviamente, cuando se pretenden hacer constantes puntos políticos en apurar proyectos y se impide la necesaria conversación, diálogo, búsqueda de acuerdo, termina pasando esto. Y creo que es importante decirlo para que no quede la sensación de que aquí alguien se opone. Aquí simplemente fuimos citados por parte de presidente de la comisión hasta total despacho el día de hoy, y se ve en sala mañana a las 10 de la mañana. Por lo tanto, tenemos ese tema en particular. Segundo, me hubiese gustado, yo voto a favor de las dos, pero reconozco que me hubiese gustado que el Ejecutivo se hiciera parte del proyecto. Al menos, si no le interesa, que diga que no va a patrocinar nada, y uno hubiese podido quizás no aprobarlo. Si está dispuesto a patrocinar, lo que le hubiese dicho para poder votarlo con mayor tranquilidad, pero me hubiese gustado que el Ejecutivo en este proyecto y en otros proyectos se hiciera parte del debate, señalando posiciones más claras aquí en la comisión. Gracias, secretario. Gracias, don Juan Antonio. Se nota su voto afirmativo. Señor presidente. Sí, son 2 o 3 cosas que quiero decir antes de emitir mi voto. Lo primero es que este proyecto ya se había comenzado a votar la semana pasada. Yo intenté tratar de llegar a algún tipo de conversación. Lamentablemente no tuve la unanimidad para llevar adelante eso. Lo segundo es también sumarme a las palabras del diputado Coloma. Creo que es súper importante la participación del Ejecutivo, no solamente en este proyecto, sino que en varios otros que estamos conversando, y generalmente existe ausencia absoluta de la opinión del Ejecutivo en muchos temas. Y eso claramente dificulta la generación de, por lo menos, de un diálogo mucho más fructífero en materia legislativa. Yo voy a rechazar ambas propuestas, señor secretario. También, señor presidente, rechaza ambas propuestas. Señor presidente, las propuestas han recibido 6 votos a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos en contra y 1 abstención en ambas situaciones, por lo tanto, son rechazados. Por rechazado. Sí, por despachado el proyecto, diputado informante, antes de darle la palabra al diputado Fuenzalía.
A ver, Diputada Vallejo. Diputada Vallejo. la diputada Vallejo. Ya. La diputada Vallejo da lectura al... Ya. Diputado Fuenzalía. Sí, como fui aludido por el diputado Walker, quiero decirle al diputado Walker, en primer lugar, las normas de valorización es una de ellas, las que hay en la propuesta, no es la única. Y en segundo lugar, hay una gran diferencia que usted sabe muy bien, porque fue a la Escuela de Derecho, que los impuestos se aplican sobre base imponible. Y cuando uno no tiene la definición de la base imponible, es bastante difícil aplicarlo. En este proyecto, la base imponible, la gran diferencia de los bienes que se repatrian está establecida. En el proyecto que se aprobó, que usted votó a favor, la sesión pasada se habla de bienes. Todavía espero el listado de bienes sobre el cual sería la base imponible que se aplicaría y los pasivos que se deducirían porque se habla de pasivos. Y en segundo lugar, que también me señaló, nosotros obviamente que seguimos abiertos. La votación es mañana, a seguir conversando. Eso no termina por el hecho de que votemos en particular este proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.